El Señor esté con todos ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún lavandero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaba asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el tiempo de Cuaresma, el domingo, el segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Y las lecturas de hoy son muy profundas y nos ayuda también a acercarnos en ese tiempo de Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de entrar en los misterios muy grandes para nuestra fe, que nos da esa validez, esa seguridad que a quien estamos siguiendo, a Jesús, que murió pero resucitó. Entonces, hacia ese misterio, ese acontecimiento pascual de pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estamos preparándonos, y las lecturas todas estas semanas nos llevan hacia eso, para mostrar lo que va a acontecer, lo que siempre, todos los días está aconteciendo en nuestra vida. Nosotros tenemos un poquito de ventaja porque casi cada año estamos celebrando los mismos acontecimientos y ya sabemos, pero en esa época ellos no sabían nada. Escuchando la primera lectura sobre esa fe, esa confianza, la obediencia de Abraham, fue llamado por Dios: vaya a un país, una tierra, un lugar que él no conocía. Nosotros ya sabemos, porque ya sabemos la historia, hemos escuchado ese relato y hemos leído, entonces casi uno ya sabe lo que va a pasar, pero ellos no saben. Pero entonces a veces nos quedamos como una película que ya sabemos qué va a pasar y a veces no vemos la realidad. O sea, ¿qué tiene que ver con mi vida? Con mi vida hoy, que no sé lo que va a pasar conmigo mañana, pasado mañana, sobre mi vida, sobre mi familia. No conozco o no conozco con su totalidad. Y ahí entra la cuestión de la fe. Y ahí esas lecturas siempre cuando escuchamos tiene sentido. Nos ayuda a nosotros a vivir nuestra vida, nuestra experiencia hoy y ahora, de nuestras realidades diferentes de cada uno, tu realidad y mi realidad. Tú conoces una parte o la mayoría de su vida. Entonces, ¿qué tiene que ver este tiempo, esas lecturas con tu vida? Eso es lo más importante.
Y el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, que no sabía, no es que escuchó, no sabía, pero fue llamado. Pero es una prueba de Dios, una prueba formativa que nos ayuda a nosotros. Es una prueba, él no sabía nada y Dios lo llamó. Y él con la fe, por eso lo llamamos el padre de fe, nuestro padre de fe, siguió la voz y fue con el hijo que mucho tiempo ha orado, ha pensado del hijo que iba a continuar con esa descendencia. Pero ahora está escuchando que vaya a sacrificar. Y él siguió todos los pasos sin decir al niño, al hijo, hasta ya colocó la leña y al niño o al muchacho encima, ya para matarlo, ya para sacrificar. Porque amaba mucho a Dios que cualquier persona, que cualquier cosa, que a veces nosotros es un desafío. Amar a Dios más que nuestros hijos, nuestros esposos, esposas, mamá, papá, difícil. Tener confianza y creer en Dios a esa altura, a veces difícil. Uno hace caso, a veces le hace caso a Dios cuando todo está bien, cuando no pasa nada con mi vida, con mi papá, con mis hijos. Pero él no. Y así, a veces tenemos ese problema de los misioneros. Esas vocaciones que ahora casi en este mundo es difícil tener sentido o es difícil uno comprender. Por ejemplo, ser sacerdote, ser religioso, religiosa en la comunidad. Uno tiene que pensar mucho en este mundo ahora. ¿Cómo así voy a ser sacerdote? Y a veces misionero, que tiene que dejar su casa, su papá, o sea, amar a Dios más que a su papá, o hacer caso, o a obedecer a Dios más que cualquier. Pero siempre es una prueba formativa, siempre Dios nos ama tanto. No nos puede pedir cosas que nos va a afectar. No, sino nos pide cosas para salvar a mucha gente, para traer más alegría, para ser uno, para rezar por los familiares. De pronto, gracias a su camino, tiene tiempo de rezar por sus papás, su mamá, sus hijos, sus hermanos, sus sobrinos. Entonces, para decir esa vocación es difícil ahora, estos días. Abraham nos enseña a tener esa fe permanente en Dios. Y Dios le mostró, a través de los ángeles, le mostró el animal para sacrificar. El sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe. Y nos muestra que Dios no es para matar, no es de los muertos, sino de los vivos. De los vivos. Dios nos quiere vivos. Quiere a Isaac, a Abraham vivo, no muertos. Esas lecturas de hoy es como para mostrar eso. Dios nos quiere vivos. Es Dios de la vida, no de los muertos. No es para dañar, para darnos vida y en abundancia. Y eso se vio. No murió Isaac, sino se quedó vivo y había un animal. Y es por eso el Salmo dice, caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. En la presencia de Dios, donde hay esa presencia del Señor, hay vida, hay alegría en abundancia. Y esto me acuerdo mucho porque hoy, 24 de febrero, yo cumplo 2 años de sacerdocio. El día como hoy, hace 2 años, me ordené sacerdote en mi país. Era un día de mucha alegría porque alrededor yo veía a mi papá, mis hermanos, hermanas, amigos, compañeros de muchos años. Pero también era un tiempo de pensar mucho por qué Dios me está llamando a mí, pecador y muy débil. ¿Por qué
ha fiado en mí. Pero a veces cuando miramos a nosotros, ninguno se siente merecido o no me merezco. Pero Dios nos llama para santificarnos, para enseñarnos, para enseñarnos poco a poco hacia esa santidad. Todos, ninguno de nosotros ha escogido a Dios. Es Él que nos ha escogido. Entonces eso nos llama mucho a la humildad, a esa fidelidad, a la oración para que seamos siempre fiel a esa vocación. Y en el Evangelio escuchamos la transfiguración en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma, mostrando por menos a esos tres lo que va a pasar, el acontecimiento que todos nosotros vamos hacia eso, la Semana Santa, la Pascua, el día de resurrección, la gloria que Dios va a tener o va a dejar a nosotros en el mundo. Entonces la transfiguración, llevó los tres, no más. Llevó los tres y se transfiguró delante de ellos. Pero además de ellos, habían dos personas, nos dice el Evangelio, Elías y Moisés, conversando con Jesús. Eso nos dice mucho. Elías y Moisés. Moisés porque con el pueblo de Israel es un profeta muy importante. Por muchos motivos, pero por menos por los dos. Primero es que es él que entregó la ley. La ley, esa seguridad en relación con Dios, la ley, 10 mandamientos, de los cuales judío se siente siguiendo a Jesús, se siente santo en esa manera en su tiempo, cuando cumple esos mandamientos. Entonces, para ellos, decálogo, esos 10 mandamientos, es muy importante, es fundamental para el pueblo judío, porque es una seguridad, se asegura esa relación con Dios. Eso es uno. Dos, les ayudó a salir de la esclavitud a la libertad, la liberación. Ese paso también que nosotros en Pascua es eso, salir de la esclavitud a la libertad. Entonces es un hombre muy importante, fundamental en la historia, nos muestra. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Lo mismo, la ley de Dios y la libertad. A través del profeta, a través de los profetas, a través de la palabra de Dios, Dios nos llama a la libertad. Y ese profeta en el Nuevo Testamento, el profeta en una manera definitiva es Jesús mismo, que nos llama a esa libertad de la esclavitud del pecado, esclavitud de ignorancia, la oscuridad, la manipulación. Nos lleva o nos llama a la libertad. Y otra persona es Elías. Mi nombre es Elías, pero no es Elías. Ese es el profeta de antigüedad, hace muchos años antes de Jesús. Elías. También un profeta de mucha fidelidad con Dios, que mostraba la imagen de Dios en medio de la gente, a través de los milagros, a través de esa fidelidad que tenía. Entonces los profetas también nos llaman a pensar sobre nuestra fidelidad con Dios. Entonces, la transfiguración. Pero también se escuchó esta voz que es fundamental también. Desde la nube salió una voz de la nube. Este es mi hijo, el amado. Este es es mi hijo, el amado. Es una aclaración. Dios diciendo quién es Jesús, la identidad. Es el hijo amado. El hijo amado. Pero la segunda parte es escúchenlo. Esa es la invitación, escuchar a Jesús. Él es el hijo amado, no tenga duda, pero hay que escuchar. ¿Qué nos dice Jesús? Escuchar.
una escucha contemplativa, una escucha activa también. Escuchar es hacer. Escuchar no es solamente oír, no. Escuchar es hacer. Es una escucha activa. Poner en práctica lo que nos dice. ¿Y qué nos dice en ese tiempo? La iglesia también nos llama a la conversión. Convertirnos de los caminos malos que no nos lleva a Dios, que no nos lleva a la vida, que no nos lleva a la humanidad. Hay muchas cosas que nos está pasando que necesita a nosotros liberarlos. Y si se escuchó bien, los tres, Pedro decía, qué bueno estemos aquí. No querían salir, porque es una gloria, es vida plena, es la alegría plena que están disfrutando. Pero Jesús dice que no, hay que regresar, hay que ir donde el pueblo, hay que mostrar con su vida diarias. Y eso es una invitación para todos nosotros. Aquí estamos en la iglesia, pero el Señor nos dice, vayan a la casa, viva eso. Ese escuchar es allá en la casa, en su trabajo, con los demás. Muéstremelo con su vida, con el testimonio de vida. No es algo romántico y que está por allá. Es algo práctico, es un testimonio de vida que nos llama Jesús. Regresar allá en la casa para vivir ese testimonio, para vivir esa alegría, para vivir esa fuerza que recibimos en cada Eucaristía, compartir con los demás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.